vamos a compartir el segundo mensaje de la Conferencia Mundial de Remanentes 2020. La semana pasada pudimos compartir el primer mensaje. Y realmente Dios, a través del pastor Ryu, nos está dando un mensaje muy importante para que a través de esta palabra tengamos la dirección para cumplir la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios. Y para cumplir esa evangelización del mundo, vemos que Dios en cada época de desastres siempre utiliza a sus remanentes. Por eso, en este tiempo tenemos que ayudar a los remanentes más jóvenes, a las siguientes generaciones, a que puedan aferrarse al pacto, que puedan aferrarse a la visión de Dios, que puedan encontrar el sueño que Dios tiene para sus vidas. También que puedan gozar de la imagen de Dios, de ese poder, y que sus vidas sean levantadas como una obra maestra, para que Dios los utilice grandemente para predicar este precioso evangelio de Jesucristo. En el primer mensaje hablamos del pacto, muy importante. El centro de los 66 libros de la Biblia es el pacto. ¿Qué es el pacto? El evangelio. El evangelio es Jesús, el Cristo. Todo el mundo, desde que el hombre pecó, quedó separado de Dios, ahí empezó toda la humanidad a estar en maldición y en desastre. La Biblia nos habla claramente que nada de lo que haga el hombre en ese estado por sí mismo puede hacer cambiar su destino. Van totalmente con el destino de estar una eternidad en el infierno. Pero Dios, por su gracia, Él promete que enviaría al Cristo, que es la única manera para poder salvarnos, para poder sacarnos de la maldición y el desastre. Ese es el pacto de Dios. Por eso tenemos que ver el pacto dentro de la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano y Él en su soberanía absoluta nos da el pacto. Entonces, ese pacto, no hay nada que me esté dando esa respuesta. Nada. Por eso ese pacto del Evangelio es todo. Dentro del Evangelio está todo. Y fuera del Evangelio realmente no hay nada. Todo es un fracaso, aunque humanamente parezca que es bueno, ¿verdad? Tengo que darme cuenta y verlo por adelantado. Si veo por adelantado que el pacto es todo, entonces ya tengo el camino, ¿verdad? Ya tengo la dirección clara. Toda mi vida va a ser para cumplir ese pacto dentro del Evangelio. Toda mi vida va a ser para el Evangelio, para el pacto. Ya veo el camino claramente para mi vida. Y de esa manera, realmente ya no necesitaré nada más. Ya ahí tendré todo. Por eso vemos como los remanentes que aparecen en la Biblia, que Dios ha dejado como un modelo para nosotros, ellos vieron eso por adelantado. El Evangelio era todo para ellos. Por eso ese era el camino para su vida. Y vemos José. José no estaba como sus hermanos preocupándose de tener dinero, de las cosas físicas. José sabía que ahí eso no era nada, eso no era la respuesta, solo el pacto. Por eso él tenía todo con el pacto, no necesitaba nada más. También vemos la vida de Moisés. Él durante 40 años estuvo viviendo en el palacio. Era algo tremendo, las riquezas, la vanidad que había en ese lugar. Pero dice la palabra que Moisés rehusó ser llamado hijo de Faraón, dejó el palacio, porque él sabía que eso realmente no era nada, que el Evangelio era todo y que no necesitaba nada más. Por eso vemos cómo David también
comparándose con el rey Saúl. El Saúl estaba peleando por su posición, por tener el ser rey para su descendencia, por eso perseguía y quería matar a David. Pero David no necesitaba nada de eso, porque él tenía todo en el Evangelio, tenía claro el camino, solo Cristo, solo el Evangelio. También vemos la vida de los 3 amigos de Daniel allí en Babilonia. Ellos no se arrodillaron, no se postraron ante ese falso ídolo. No, les importaba morir solo el Evangelio, sabían que todo lo demás es destrucción. Incluso la reina Esther también en ese tiempo dice, si tengo que morir, que muera, porque ella sabía su camino. No hay nada fuera del Evangelio. Por eso el Evangelio es todo, y eso hay que verlo por adelantado, lo tenemos que ver y ayudar a los remanentes más jóvenes, que lo vean por adelantado, que solo dentro del Evangelio está todo, que todo lo que hay fuera, aunque da una apariencia bonita, agradable, atractiva, todo es vanidad, no funciona, no da verdadera respuesta. Y ese era el primer mensaje de la conferencia. Hoy vamos a estar compartiendo el segundo mensaje. Así como el primero nos hablaba del pacto, el segundo mensaje nos habla de la visión. Pero no es cualquier visión que tenemos que tener. Es la visión que está dentro del plan absoluto de Dios. Dios tiene un plan absoluto para esta era. En esta época, Dios tiene un plan absoluto. Y nosotros, esa visión de entender cuál es el plan absoluto de Dios para esta época, ver cómo Dios en esta época, Él quiere obrar para restaurar el Evangelio. Hay que ver con esos ojos conforme al plan absoluto de Dios. Y eso es lo que yo tengo que poseer por adelantado. Si yo veo esa visión conforme al plan absoluto de Dios, entonces necesitaré la fuerza, porque yo voy a necesitar la fuerza, ¿verdad? Por eso dice la palabra que hay que levantar un sistema espiritual. Esa fuerza ya Dios me la ha dado. A través de creer en Jesús el Cristo, ya yo estoy completo, el Espíritu Santo que me da el poder está en mí. Pero esa fuerza se va a manifestar en el tiempo importante. Cuando yo esté en el lugar importante, en el lugar necesario, Dios va a manifestar esa fuerza que tengo que poseer por adelantado. Vemos la vida de José, Génesis 41-38, cómo el mismo faraón se quedó impresionado al ver a José. Él exclamó, no he visto a un hombre tan lleno del Espíritu de Dios como José. Ahí se manifestó ese poder que José poseía por adelantado. También vemos en 1 Samuel 16:13. Dice la palabra que después de que el profeta Samuel ungió a David como el futuro rey, dice la palabra que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Él ya tenía esa fuerza, ese poder por adelantado, porque David también tenía esa visión de Dios dentro del plan absoluto de esa época que él estaba viviendo. La palabra nos muestra en 2 de Reyes 2, del 9 al 11. Vemos allí a Eliseo, que estaba totalmente siguiendo a Elías, él era su discípulo. Y Eliseo no se quedó ni en Gilgal, ni en Betel, ni en Jericó. No estaba buscando las cosas humanas, él iba detrás de Elías, porque sabía que Dios se iba a llevar a Elías en ese día con un carro celestial, así como lo hizo. Entonces él hasta el final quería estar con Elías. ¿Por qué? Porque Eliseo anhelaba tener una doble porción de su espíritu. Eliseo no estaba buscando cosas materiales, porque sabe que eso no da ninguna respuesta. En el corazón de Eliseo estaba tener una doble porción del espíritu. Por eso él pudo experimentar ese poder. También la palabra nos habla del remanente Daniel. Él estaba en el foso de los leones. Pero en ese momento Dios envió un ángel y cerró
la boca de los leones. Y ese es el poder, esa es la fuerza que tenemos que poseer por adelantado para que el plan y la voluntad de Dios se esté cumpliendo a través de nuestras vidas. Si no tenemos ese poder, realmente vemos este tiempo, esta época que estamos viviendo, donde es una época como la época de Nefilim. ¿Cuál es la época de Nefilim? Aparece en Génesis 6, la época de los gigantes. En este tiempo también, Satanás, los demonios, a través de las tres organizaciones, están totalmente engañando al mundo. Ellos tienen ese poder que hacen que la gente estén endemoniados, que se empiecen a concentrar en su yo y empiezan a recibir un poder que por supuesto no se puede comparar al poder de Dios, que es todopoderoso. Es un poder limitado, pero un poder que sobrepasa a los hombres, porque es un poder de los demonios. Y esas tres organizaciones están haciendo que la gente esté recibiendo ese tipo de poder. Con ese poder están dominando este mundo, a través de la cultura, a través de las canciones, a través de películas, dramas. Vemos que ahí están saliendo constantemente ideologías, mensajes que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Esos mensajes se van grabando y van enraizando en nuestras vidas, al final se convierten en lo que hacemos en nuestra naturaleza. Por eso, para poder vencer a todas estas organizaciones, necesitamos por adelantado el poder de Dios. Todos los 7 remanentes pudieron tener ese poder por adelantado y Dios los utilizó para estar quebrantando en cada época la oscuridad y levantando la luz del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar poseyendo también ese poder por adelantado. La visión que tenemos que ver para esta época se va a convertir en todo va a ser nuestra visión. Cuando tengamos la visión de Dios, ya todo será nuestra visión. En el primer mensaje hablamos que si tenemos el pacto, entendiendo que el pacto del Evangelio es todo, entonces todo será el pacto. A veces podemos encontrarnos con personas, incluso dentro de la iglesia, y podemos chocar, ¿verdad? Porque a veces podemos encontrarnos con personas que aunque van a la iglesia, pues igual que nosotros no son perfectos, ¿no? Y hay situaciones que nos pueden molestar. Pero en ese momento, ese pacto tiene que ser todo el pacto. En ese momento yo tengo que tomar el pacto y darme cuenta, bueno, tengo que orar por esta persona, tengo que bendecirle para que cambie. Si yo no estoy haciendo que todo el pacto sea en todas las situaciones, aferrándome al pacto, pues voy a ser engañado, me voy a sentir mal, me voy a ir de la iglesia, ¿verdad? Y eso es la obra de Satanás. Por eso todo tiene que ser el pacto, porque en el Evangelio Dios nos ha dado todo, es respuesta para todo. Por eso cuando entendemos que en el Evangelio está todo, lo vamos a aplicar a todas las circunstancias, todo va a ser el pacto para nosotros. Y también de la misma manera, cuando entendamos la visión de Dios para esta época, todo va a ser la visión, todo. No vamos a ser engañados por nada. Vemos como David experimentaba eso, todo era el pacto para él, todo era la visión. Por eso él, cuando estaba por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él que vivió muchas situaciones injustas, el rey Saúl lo perseguía injustamente para matarlo, él sabía que eso estaba dentro del pacto de Dios, él aplicaba la visión de Dios y de esa manera podía superar todas las situaciones hasta el punto de que cuando tuvo al rey Saúl delante de él que lo podía haber matado, él no lo mató, él amaba a Saúl, estaba orando por él para que Dios lo pudiera sanar, porque todas las cosas para David estaban dentro del pacto, todo era la visión para él. Y nosotros de la misma manera tenemos que estar aplicando esta palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el comienzo de
poseer por adelantado esta visión. El comienzo de los remanentes fue a través de sus padres. Y es muy importante, como padres, que podamos estar compartiendo la verdadera visión de Dios para sus vidas, de nuestros hijos, de los remanentes, de los jóvenes. Dice la palabra que en el libro de los Jueces, durante aproximadamente 400 años, los filisteos les estaban atacando constantemente. Fueron 14 generaciones donde el pueblo de Dios estaba sufriendo constantemente por los filisteos. Les atacaban, les robaban. Ellos no se estaban aferrando correctamente al pacto. Por eso estaban sufriendo esos desastres. Por eso Ana estuvo compartiendo a Samuel la causa de esto. ¿Por qué venían esos desastres? Nosotros tenemos que estar explicando con los ojos del Evangelio por qué están ocurriendo los desastres de hoy en día. ¿Cuál es la razón principal? Tenemos que estar dando esa visión a nuestros hijos conforme a la palabra. Vemos también la palabra en 1 Samuel 1, del 9 al 11, cómo Ana, en esa situación, cuando el pueblo de Dios estaba totalmente caído, porque el sumo sacerdote Elí había perdido el pacto. Sus hijos en la iglesia estaban robando, estaban haciendo cosas muy malas, pero Elí, como eran sus hijos, los estaba dejando continuar. Pero en ese tiempo, Ana, que estaba pasando una situación muy difícil, empezó a orar. Ella no podía tener hijos, y la otra mujer de su esposo, Penina, tenía varios hijos y se burlaba de ella. Por eso Ana estaba en gran aflicción, pero estaba en gran aflicción por ella misma, se sentía mal. Pero al orar, al ponerse delante de Dios, el Señor le mostró su plan absoluto para esa época. Le mostró que realmente el problema principal de ese tiempo no era que Ana no pudiera tener hijos, había algo más importante por lo que su pueblo estaba fracasando, y es que estaban perdiendo el Evangelio. Al orar pudo tener esa visión de Dios. Por eso, Ana cambió totalmente su título de oración. Y nosotros, si tenemos títulos de oración incorrectos, al ir a Dios, a centrarnos en Él, Él también va a obrar de esa manera, nos va a dar sanidad y va a hacer poco a poco que podamos alinearnos a su plan y su voluntad. Ana cambió su oración. Empezó a orar para que le diera un hijo, pero no un hijo para ella. Ya no era un hijo para pelear con Penina. Era un hijo para entregarlo totalmente para el servicio de Dios. Un hijo que fuera un nazario. Un nazario era alguien que se entregaba totalmente al servicio de Dios, como fue Sansón, como fue Elías, como fue Juan el Bautista. Y Ana hizo esa oración: Señor, dame un hijo, ya no quiero un hijo para pelear, dame un hijo para que lo entregue para tu obra, para predicar el Evangelio de que Jesús es el Cristo, porque nuestro pueblo está pereciendo por perder el pacto, por perder el Evangelio. Por supuesto, Dios dio respuesta a la oración, porque era una oración conforme al pacto, conforme a la visión de Dios. Por eso dice en el capítulo 2 de 1 Samuel que Ana hizo una alabanza tremenda, un cántico de agradecimiento a Dios cuando pudo tener ese hijo. Estaba tan agradecida. Y en 1 Samuel 3, cuando ya lo destetó, cuando ya tenía la edad, ya como ella había prometido, tomó a Samuel y lo entregó en el templo como nazario para el servicio de Dios. Y esa es la visión que tenemos que estar dando a nuestros hijos. Ana le contaría todo esto a su hijo, le explicaría todo, porque ella entendió la visión de Dios. Y nosotros, a los jóvenes, a los niños, conforme a la palabra, les tenemos que ayudar a que estén poseyendo esa visión por adelantado. Es muy importante esa función. Vemos también la vida del remanente David. Su padre dice que también lo puso allí como un pastor, Salmo 78, 70, 72. Eso fue un entrenamiento, porque Isaí también tenía una visión clara dentro del plan absoluto de Dios,
y empezó a preparar a su hijo. En 1 Samuel 17-18, Isaí envió a su hijo al campo de batalla donde estaban sus hijos mayores luchando contra los filisteos. Vemos cómo Dios guió a Isaí para enviar a David. Como sabemos luego, David fue utilizado para vencer a Goliat y para derrotar a los filisteos. Pero todo esto nos habla de cómo los padres es muy importante, no solo que estemos viendo el pacto por adelantado, sino que estemos poseyendo la visión de esta era de Dios por adelantado y lo transmitamos, estemos enseñándolo, grabándolo en nuestros hijos. Tenemos que mostrarle cuál es la verdadera cosmovisión conforme a la palabra y tenemos que hablarles del reino de Dios, pero que también hay un reino de Satanás y el reino de este mundo. Esos tres reinos aparecen a través de la palabra. Y nosotros tenemos que estar dando esa visión a nuestros hijos, a los jóvenes, para que puedan estar conociendo todo conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Muy bien, el segundo punto nos habla de los remanentes. Y para que tengan esa fuerza, hay algo con los que tenemos que equipar a nuestros remanentes. ¿Cuál es? En primer lugar, la espiritualidad. Ellos en primer lugar tienen que experimentar que Jesús el Cristo está con ellos. Es muy importante. No tenemos que estar dando pura religión, ¿no? Obligándolos a la iglesia sin explicarles nada y luego estar nosotros como padres viviendo otra cosa en casa, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que gozar de que Dios está con nosotros, tomando cada día la palabra, orando con la palabra y siendo testigos. Testigos primero en nuestras casas. Ese es el primer campo y más importante que Dios nos ha dado. Por eso, si estamos gozando eso como mayores, como adultos, lo podremos traspasar a las siguientes generaciones. Y vemos cómo esa espiritualidad también Samuel desde niño la pudo experimentar. Dice en 1 Samuel 3, del 1 al 19, que Samuel dormía junto al arca del pacto. Eso tiene un sentido espiritual, una enseñanza espiritual. Significa que Samuel desde niño se aferraba fuertemente al pacto de Cristo. Él tomó el pacto, tuvo esa conclusión de que el Evangelio es todo. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Él tomaba tan fuerte la palabra. Y también vemos que aprendió a escuchar la voz de Dios. Al principio no sabía, ¿verdad? Pero luego Elí le mostró que el que le estaba llamando era Dios. Él aprendió a tener esa relación tan profunda con Dios hasta que escuchaba su voz. Y llegó a ese punto de tener esa espiritualidad, que es con lo primero que tenemos que equipar a nuestros remanentes, que dice el versículo 10 que hemos leído al principio, que ninguna palabra de Samuel cayó a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel tenía ese estado espiritual, que todo lo que predicaba se cumplía, porque no eran palabras ni pensamientos de Samuel, eran totalmente la palabra de Dios a través de Samuel. Por eso toda la palabra se cumplía, nada caía al suelo. Y tenemos que ayudar a nuestros remanentes, tan importantes, a que puedan gozar de esa espiritualidad. Vemos cómo David también, a través de Samuel, en 1 Samuel 16:13, como hemos comentado anteriormente, cuando Samuel, guiado por Dios, fue hasta David, que era apenas un joven que estaba cuidando las ovejas, lo ungió como Dios le dijo. Y dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. David pudo estar experimentando que Dios estaba con él. Él pudo gozar de ese estado espiritual reconocido por Dios. Y esto es lo que tenemos que ayudar y equipar en primer lugar a nuestros remanentes. La segunda cosa que es la parte intelectual. La primera es la espiritual, pero luego también tenemos que ayudar a que desarrollen esa parte intelectual. A través de Samuel, él escribió la palabra. El libro de 1 de Samuel,
en parte, o casi todo, fue escrito a través del profeta Samuel. Y David escribió 73 salmos, de los 150, 73 los escribió David. Y él también escribió muchísimas alabanzas, es decir, desarrollaron también la parte intelectual, y teniendo primero esa fuerza espiritual, tenemos que ayudar a nuestros remanentes a que desarrollen esa parte intelectual. Y la tercera parte que tienen que desarrollar es sus habilidades. Vemos en 1 Samuel 7, del 1 al 15, cómo a través de Samuel se levantó el movimiento de Mizpa. En la zona de Mizpa, allí Samuel reunió a todo el pueblo. El pueblo andaba totalmente en idolatría, pero allí Samuel los juntó y predicó la palabra para que dejaran totalmente esos falsos ídolos y se volvieran al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, a Jesús el Cristo. Allí se levantó el poder de Dios. También vemos en 1 Samuel 17, del 1 al 47, cómo David, como hemos dicho antes, fue enviado por su padre, pero realmente fue Dios el que lo envió a través de Isaí, y David se presentó en el campo de batalla. Allí había un gigante de 3 metros que ninguna persona del pueblo de Israel, ni siquiera el rey Saúl, tenían el valor de poder enfrentarse a él. Pero David, que tenía esa fuerza espiritual, que tenía esa fuerza intelectual y tenía esas habilidades, esa especialidad, a través de la onda Dios obró y venció a Goliat con la primera piedra. Por eso tenemos que ayudar, muy importante, la parte de las habilidades, la especialidad para los jóvenes. Eso Dios lo va a utilizar para su obra. También vemos en 1 Corintios 29, del 10 al 14, cómo a través de David, él preparó todos los materiales para que su hijo Salomón construyera el primer templo. Eso estaba grabado en el corazón de David. Por eso él utilizó sus habilidades y como rey preparó todos los materiales, todas las cosas para que su hijo pudiera construir, como de hecho así hizo, el primer templo. Algo muy importante, el tercer punto. Los líderes. Como líderes, ¿qué tenemos que transmitir a los remanentes? Tenemos que transmitir esta visión. En 1 Samuel 3, del 1 al 18, cuando Samuel estaba allí junto al arca, durmiendo, y escuchó esa voz, él no sabía, pensaba que era la voz de Elí que lo llamaba. Pero al final Elí le pudo guiar correctamente, le mostró la visión y le dijo que eso era la voz de Dios. Nosotros también tenemos que estar ayudando como líderes a los jóvenes, a los remanentes, a que puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Ya como adultos, tenemos que disfrutar de escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando, por supuesto, Dios es vivo. Él nos habla principalmente a través del mensaje del púlpito. Por eso, si preparamos nuestro corazón delante de Dios, si empezamos a ir al culto con ese corazón preparado orando, a través del mensaje vamos a escuchar la misma voz de Dios para nuestras vidas, y ahí vamos a tener toda la respuesta. Vemos también en 1 Samuel 16, del 1 al 13. El profeta, como líder, Samuel, ungió a David. No solo lo ungió, sino también le dio la visión importante. Allí le habló las cosas importantes, no solo que iba a ser rey, le habló de la importancia del arca, le habló de la importancia de construir el templo, le dio la visión correcta. Y como líderes, también tenemos que estar primero teniendo y luego compartiendo esa visión tan importante a las siguientes generaciones. En 1 Samuel 16, 23, Samuel también como líder explicó a David que el rey Saúl estaba teniendo problemas espirituales. No para criticarlo, sino para que David pudiera ayudarle. De hecho, David fue llamado por el rey Saúl para que tocara el arpa. Y tenía ese poder espiritual David que al tocar las alabanzas, dice la palabra que los espíritus malos que estaban en Saúl huían
Ese era el poder espiritual que estaba experimentando David. Pero Samuel pudo transmitir esa visión. También vemos que le dio la visión del arca del pacto. Y el arca del pacto representa al pacto de Cristo, al pacto del reino de Dios, al pacto de solo la llenura del Espíritu Santo. Y David pudo entender esa visión importante del arca a través de su líder Samuel. Por eso también pudo preparar ese templo, esa iglesia. No es lo importante la parte de fuera o exterior del edificio, ¿verdad? Lo importante es el contenido. Tenía que levantar una iglesia para predicar el pacto de Jesús el Cristo. No solo a esta generación, sino traspasarlo a las siguientes generaciones, a las 237 naciones. Y esa es la visión que pudo recibir David de su líder espiritual, Samuel. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar poseyendo esta visión por adelantado, que podamos tener ese poder por adelantado y traspasarlo a las siguientes generaciones. La conclusión nos explica claramente que no solo es la visión, es la visión absoluta. ¿Por qué absoluta? Lo absoluto es que Dios lo da, es una visión que Dios da, es una visión que Dios cumple, que nada ni nadie puede detener. Por eso David tomó esa visión. Samuel dormía al lado del arca del pacto, Samuel, y le explicó a David la importancia del arca. Por eso levantó ese templo para meter el arca del pacto, y tenemos que tener esa visión absoluta de Dios. El pacto es la verdadera respuesta de Dios. Tenemos que estar aferrándonos totalmente al pacto, tener la visión que dentro del pacto está todo, que este mundo necesita conocer el pacto de que Jesús es el Cristo. No solo eso, tuvieron la visión del movimiento de Mizpa, y tenemos que estar reuniendo a los jóvenes para que se aferren al pacto de Jesucristo. Tenemos que hacer ese movimiento dentro de la iglesia para que la gente deje de apoyarse en otras cosas, tenga sus intereses en otras cosas que no funcionan y se estén aferrando solo al pacto de Cristo, que es la verdadera respuesta. También vemos que se levantó esa visión absoluta para David, que era vencer a Goliat. Eso fue la primera vez que se levantó ese evento de la evangelización mundial. A través de la victoria que David tuvo sobre Goliat, todas las naciones fueron impactadas, todos escucharon cómo Jesús es el Cristo, cómo Dios a través de David venció ese gigante. No solo eso, también a través de David se levantó el tabernáculo de David. Eso fue el movimiento, porque David entendía muy bien la importancia del pacto. Y para concluir, también se levantó ese movimiento del templo. Como hemos dicho, el templo es para predicar constantemente el Evangelio, para que los creyentes estemos aferrándonos constantemente a la palabra de Dios, estemos orando con el pacto y estemos levantándonos como testigos en cada lugar que estamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar personalizando esta palabra para nuestra vida. El primer mensaje, ver por adelantado, el pacto, todo está en el Evangelio. Yo tengo que tomar ese camino, solo el Evangelio. En este mensaje, poseer por el adelantado. Tengo que tener la visión absoluta de esta era de Dios, y para ello necesito la fuerza, el poder. De esa manera, Dios nos va a dar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra, que Dios por su gracia va a estar cumpliendo en nuestras vidas y a través de ellas. Que en esta semana puedan estar orando y compartiendo esta gracia que han recibido, en especial a los remanentes, que son los más importantes. A través de ellos Dios va a cumplir la evangelización del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos, Señor, porque tú a través de Jesucristo ya has consumado todo para nosotros. Que podamos
ver por adelantado, Señor, aferrándonos solo al pacto de Cristo en el cual tú nos has dado todo. Que podamos poseer por adelantado, Señor, teniendo esa visión, esa fuerza, Dios, dentro de tu plan absoluto. Obra poderosamente en nuestras vidas y que podamos traspasar este pacto a las siguientes generaciones hasta que tú vengas en tu segunda venida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.